Iglesia, buenas noches, me alegra saludarlos, me alegra que podamos dedicar una noche más para seguir creciendo espiritualmente, para seguir avanzando en nuestra madurez espiritual, y le pido que tome este rato con su corazón dispuesto para adorar, para alabar, porque solo Jesucristo basta. Así es, Señor, solo tú bastas para llenar nuestra vida, para llenar nuestro corazón, y hoy venimos, Señor, a rendirnos ante ti, Señor. Gracias, Dios, porque solo tú bastas. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos, Con brazos abiertos nos recibe hoy. tal y como somos, Señor. Tal y Como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y Como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro, esperanza
promesa fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, en ti hay descanso, Dios. En ti hay descanso, Señor. En ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que nos basta, Dios, para vivir, Señor. En ti encontramos, Señor, por completo, Dios, lo que necesitamos para estar tranquilos, Señor, para estar en paz, Dios, para estar seguros, Señor. Gracias, Señor. Y hoy hemos venido, Señor, no solo a cantar, no solo a escuchar tu palabra, sino también a poder hablarte, Señor, hablarte al oído y escuchar también lo que tienes para decirnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque queremos, Señor, adorarte, queremos, Señor, bendecir tu nombre, Dios. Queremos poder, Dios, estar, Señor, junto a ti, Señor, en tu presencia, Dios. No he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido A estar contigo, sí, Señor Dios, a ser tu amigo, amigo,
compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sin ti no hubiéramos llegado hasta aquí, Dios. Sin ti no estaríamos, Señor. Este mes, después de un año tan difícil, Señor, agradeciéndote, alabándote, Señor. Tú has sido fiel, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu ayuda, por tu protección, Señor. Hoy queremos escucharte, queremos, Dios, saber lo que quieres para nuestra vida, Señor. Entender, Señor, tu voluntad y poder seguirla, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos, Dios. Amén. Hola, iglesia, muy buenas noches, saludos muy especiales y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Gracias por mantener esa conexión poderosa a través de estas herramientas virtuales. Gracias a Dios, porque a través de ello nos podemos mantener en conexión. ¿A qué hemos venido esta noche? Esta canción nos da una buena ilustración. No he venido a pedirte, Señor, como suelo. Señor, vengo a decirte que quiero estar contigo, que quiero ser tu amigo. Gracias a Dios por eso. Esa cercanía es la que hace que nosotros tengamos una relación con Dios tan especial. Nunca olvidemos que nuestra relación con Dios es una relación personal a través del Señor Jesucristo. Todos los regalos de la cruz se derivan en nuestra vida o se reciben en nuestra vida como consecuencia de tener esa relación personal con Dios. Que Dios los bendiga. Quiero darle una bienvenida muy especial a todas las personas, especialmente a las personas que vienen hoy por primera vez, que se conectan hoy por primera vez. Que Dios los bendiga. Un saludo muy especial y bendiciones para todos. Saludos a todas las personas. No olvidemos que en Río Negro, Antioquia, en el sector conocido como Llano Grande, está este lugar esperándonos a todos para cuando podamos regresar a la presencialidad. Todo el tiempo me están preguntando las personas. Que Dios los bendiga. Gracias por ese interés. De verdad que valoramos tanto el hecho de que nos pregunten: pastor, ¿cuándo vamos a comenzar nuestros servicios presenciales? Pues habrá que decir que más pronto que tarde, que estamos cerca de empezar, pero que estamos todavía en esta virtualidad, siendo un poco prudentes. Tengamos paciencia. En la agenda del cielo, en la agenda del Señor está ese momento. Yo ya lo estoy esperando. Va a ser un momento súper especial. Que Dios los bendiga por eso. Recordarles que este viernes tenemos nuestra reunión de oración, además de la reunión del día de ayer, este próximo viernes a las 6 de la mañana. Me gustaría extender esta invitación a todos que se conectaran en este tiempo. Es muy importante que mantengamos nuestra conexión en las reuniones de oración, porque al terminar el trabajo que hacemos cada año con los ministerios y estar en un receso, pues estas reuniones de oración se convierten en un tiempo muy poderoso para estarnos viendo los martes y los viernes. Que Dios los bendiga. Los invito 6 de la mañana este viernes para nuestra reunión de oración. Y también invitarlos el domingo, porque es que el domingo es nuestro servicio general y es un servicio
poderoso en la presencia del Señor. Voy a estar tocando unos temas muy especiales a partir de este próximo domingo que tienen que ver con todos los asuntos de Navidad, para que tengamos claridad. ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? No se pierdan las reuniones de domingo 13, domingo 20 y domingo 27, porque vamos con unos temas esenciales. Un par de anuncios finales, quizás sean 3. Recordarles que de hoy en 8, miércoles 16 de diciembre, tenemos nuestra cena de amor. Siempre hacemos una reunión especial. Esperamos este tiempo de la cena de amor. Personalmente y familiarmente tengo que decirles que para nosotros es una reunión muy especial, y sé que para todos. La cena de amor es un servicio especial. Vamos a tomar la cena del Señor dentro de 8 días. Vamos a estar en conexión global con el pastor Darío. Estemos atentos a lo que viene, porque va a ser espectacular. Que Dios los bendiga. Recordarles que el domingo, cuando termine el servicio, tenemos nuestra reunión con los niños, última reunión del ciclo que nos propusimos hacer en lo que se está haciendo tan hermoso, 2020 Visión Integral, como ellos han elaborado sus gafas tan especiales. Gracias a los papás, Dios los bendiga. Y la campaña Estrellitas. Tenemos 2 domingos más para sumarnos, o 2 semanas más para sumarnos a esta campaña. Gracias a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga por esa generosidad con la que hemos apoyado esta campaña Estrellitas. Qué bendición tan grande. Suscríbanse, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube para que reciban todos los contenidos que estamos colgando de primera mano allí en el canal de YouTube Casa Roca Llano Grande. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor, Efesios 2:10. Y vamos a leer allí el primer versículo del mensaje que tenemos preparado para hoy, porque hoy tenemos una entrega más de los regalos de la cruz. Efesios 2:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a hacer una oración. Te pido que hagamos una oración para colocar en manos de Dios este tiempo. Y te pido un favor, que ores por mí. Siempre oren por el predicador, para que Dios lo dirija. Gracias por la intercesión que hacen por mí en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero darte gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos con tu palabra, con el mensaje de tu palabra. Gracias por cada uno de estos regalos que hemos estado destapando desde el conocimiento, desde la enseñanza, desde la predicación. Porque cada uno de nosotros estamos aprendiendo para recibir en nuestro corazón, para incorporar en nuestra fe y sobre todo para vivir cada uno de estos regalos. Hoy te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Bendice hoy mi vida, mi corazón y mi mente. Trae a mi mente, a mi corazón tus palabras, y que seas tú a través del Espíritu Santo colocándolas en mi corazón y en el de cada uno, Señor, que se está conectando en este momento o se va a conectar con este video más adelante, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia dice que somos hechura de Dios y que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entiéndase buenas obras, una nueva o una buena manera de vivir. Las buenas obras es la oportunidad que Dios nos da de hacer las cosas bien, de vivir de la forma como a Dios le agrada. Las buenas obras es una nueva manera de vivir, una buena manera de vivir haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y dice que dice las cuales Dios dispuso de antemano, es decir, con anterioridad, estas obras fueron dispuestas a fin de que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué no leemos este versículo de atrás hacia adelante? Mira lo que dice la palabra del Señor, que a fin de que pongamos en práctica, Dios dispuso las buenas obras para que nosotros las vivamos. A fin de que nosotros las practiquemos, Dios las dispuso de antemano. Las anticipó, porque fuimos creados
en Cristo Jesús, porque somos hechura de Dios. Este versículo es un versículo muy especial y no es fácil de comprender, esencialmente si no entendemos los tiempos a los que se refiere. Pues dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y por qué hablo de que los tiempos es lo importante de comprender? Porque podemos confundirnos pensando de que se refiere a nuestro nacimiento físico. Es decir, que nacimos como seres humanos para hacer buenas obras. Pero eso es un error si lo entendemos de esta forma. Pues como lo hemos venido estudiando hasta aquí, antes de Cristo estábamos apartados de Dios por nuestros actos de injusticia a causa del pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y el contexto de este versículo nos viene hablando de un antes y un después. En Efesios 2, versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Por eso yo no puedo tomar el versículo 10 como que fuimos creados en Cristo Jesús desde nuestro nacimiento para hacer buenas obras. La Biblia dice que en otro tiempo, es decir, antes de Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces el tiempo al que se refiere este texto es al que se recibe, al que se vive al recibir la nueva vida en Cristo. La Biblia dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es el tiempo? El que recibimos en el nuevo nacimiento. Ese es el tiempo. No es el tiempo del nacimiento físico. No fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras cuando nacimos físicamente. Porque quiero recordarte que la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El hecho de que hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón nos da la oportunidad de nacer de nuevo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva persona, que todas las cosas viejas han pasado, han quedado. Ahora somos hechos nuevos. Ese es uno de los regalos de la cruz. Justamente la Biblia dice: ser hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, ya las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y entonces quiero recordar un concepto muy importante que vimos hace 8 días con la salvación. No son las buenas obras las que nos acercan a Dios, o no es a través de buenas obras que nosotros nos acercamos a Dios. La forma de acercarnos a Dios es a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Fue lo que Jesús hizo en la cruz lo que nos permite a nosotros, a ti y a mí, ahora acercarnos a Dios. Pero destapar el regalo de la justificación y destapar el regalo de la salvación nos acercan a Dios para que nosotros ahora podamos hacer esas buenas obras que Dios ya dispuso de antemano. Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a vivir frustrados y decepcionados o engañados, pensando que nuestras buenas obras nos abren un espacio en el cielo y que Dios está obligado a abrirnos ese espacio, porque mira, Señor, cómo me estoy comportando. O que cuando, perdóneme la expresión, la embarremos, vamos a decir: wow, Señor, tú debes estar desagradado y entonces me vas a quitar el pedacito de cielo que me habías prometido porque yo me vivo equivocando. No, fuimos justificados por Dios, no por nuestras obras de justicia, sino por la justicia de Dios en Cristo. Hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, pero ahora hemos nacido de nuevo en un proceso hermoso que la Biblia llama santificación.
la oportunidad de ser transformados, de ser cambiados. Hoy quiero hablarles acerca de este regalo que en la palabra se nos muestra o se nos habla acerca de la santificación. Ese regalo conocido como la santificación, que se deriva de la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, significa básicamente dos cosas: ser apartados para Dios y ser transformados. El concepto de santos en la Biblia o santificación es el concepto de ser apartados para Dios. ¿Ser apartados para qué? Para ser transformados. La oportunidad que Dios nos da de practicar las buenas obras es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestro corazón para ser cambiados. Porque antes no estábamos habilitados para hacerlo. Antes no estábamos capacitados. Miremos lo que nos dice la Escritura en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Para que comprendamos bien lo que dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Para que comprendamos bien esa escritura, tenemos que entender que antes de Cristo no estábamos habilitados para hacer eso. Antes de Cristo teníamos las mejores intenciones en nuestros corazones y muchos tratamos de hacer buenas obras, pensando incluso que con ellas Dios nos iba a justificar. Pero ya hemos aprendido que no es así. La Biblia dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, los que cometen fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros. Oiga, son cosas con las cuales nosotros, o conceptos que nosotros podemos identificar fácilmente. Los sodomitas, ese es un concepto un poco más difícil de identificar, pero tiene que ver con las relaciones de personas del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. La Biblia se refiere a la sodomía cuando se pervierte o se pervirtió las relaciones naturales que Dios estableció entre hombre y mujer y se llevan a cabo entre dos personas del mismo sexo. La Biblia se refiere a eso como sodomía. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. En estas listas hay cosas que uno dice: wow, yo nunca he sido una persona de ese estilo. Pero hay otras que parecen que sí son socialmente aceptadas. ¿Qué te parecen las borracheras? Tengamos cuidado ahora en diciembre. Yo recalco mucho en esto. En diciembre, no sé por qué este tipo de épocas hacen que aún los creyentes nos distraigamos y se pierdan muchas personas haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Atentos a esta frase: y eso eran algunos de ustedes, porque eso se refiere a un tiempo anterior. Pablo está diciendo que cuando nosotros nos comportábamos como cosas que están en esta lista, otras actitudes negativas, dice: eso era tiempo pasado, pero ya han sido lavados, tiempo presente, el presente de la cruz. Cuando Pablo dice: pero ustedes ya han sido lavados, se refiere al presente de la cruz. Pero ustedes ya han destapado el regalo de la cruz. Como consecuencia, ya no viven en la forma en la que vivían en el tiempo anterior. Ya han sido santificados. La palabra griega agiasmos. Ya han sido agiasmos. Ya han sido santificados. Han sido apartados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo
y por el Espíritu de nuestro Dios. El agente de la santificación es el Espíritu Santo. El regalo de la santificación lo recibimos al abrirle el corazón a Jesús. Y el agente santificador de nuestro corazón es el Espíritu de Dios, dice la palabra. Bueno, afiancemos esta enseñanza en 1 Corintios 1. Por favor, versículos 1 y 2. Mira lo que dice 1 Corintios 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Esto que estamos leyendo acá nos debe hacer notar que el apóstol Pablo no escribía las cartas solo. Dice que esta carta, la primera a los Corintios, la escribió con Sóstenes. Y esto es muy interesante. Algún día estaré explicando estos asuntos de las introducciones de la carta del apóstol Pablo, que es muy interesante. Pablo y Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? Apartados, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. La palabra santificar en la Biblia significa ser declarado santo. Y este es un concepto muy interesante que nosotros como creyentes tenemos que considerar y tener en cuenta. La palabra santificados en la Biblia significa haber sido apartados. La palabra santos, santificar en la Biblia, no significa al concepto santo que hay dentro de la tradición católica, que son algunas personas especiales que en algún momento son elevados hasta un punto tan elevado o hasta un punto tan alto como un altar. Ese no es el concepto santo del Nuevo Testamento. El concepto santo del Nuevo Testamento es ser apartado para Dios. En ese sentido, todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Dios, que ha abierto los regalos de la cruz, es un santo. Tú y yo somos santos. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. No somos santos en el sentido de que no cometemos pecados. No somos santos en el sentido de ser inmaculados. Nadie puede tener ese nivel de santidad. El único es Jesús. Pero somos santos en el sentido de haber sido apartados. ¿Y apartados para qué? Para ser transformados. La palabra griega agiasmos dice alguien que ha sido separado o hecho diferente, hecho distinto. Entonces la santificación se complementa de dos maneras. El hecho de ser apartados, número 1, para ser transformados, número 2. La santificación es un proceso de transformación que comienza cuando hemos recibido el nuevo nacimiento, que comienza cuando hemos sido apartados para Dios. Ese es el momento en el que comienza ese proceso de transformación de nuestro ser interior. Es la obra del Espíritu Santo la que comienza a funcionar, la que comienza en nuestro corazón para ser transformados. Es lo que yo he llamado, que cuando llegamos al Señor empezamos a ser transformados. Es decir, dejamos de ser las personas que veníamos siendo para ser una nueva persona en Cristo. Esa es la transformación. Cuando yo miro hacia atrás, lo he dicho tantas veces, digo, wow, Señor, ¿cómo me has cambiado? Pero cuando miro hacia adelante, digo, Señor, todo lo que me falta. Ese proceso de transformación que me permite mirar hacia atrás y reconocer un cambio y ver hacia adelante y ver que todavía me falta, es el agiasmos, es la santificación. Es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Santificación es que el creyente ha sido apartado por Dios y está siendo transformado en su interior por su obra para llegar a ser como aquel que lo apartó. Esto me parece hermoso. Santificación es que el creyente ha sido apartado por Dios
y está siendo transformado en su interior por su obra para llegar a ser como aquel que lo apartó. ¿Cuál es el objetivo de la santificación? Hacernos a nosotros, a ti y a mí, cada vez más como Jesús. Por eso me gusta tanto aquel subtítulo de un libro titulado Como Jesús. El libro se llama Como Jesús. ¿Y sabes cuál es el subtítulo? Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte igual. Quiere que seas como Jesús. Ese es el proceso de santificación. Hemos sido apartados por Dios, agiasmos, para ser transformados a fin de ser como aquel que nos apartó. Qué bendición tan grande. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 30 al 31 dice la palabra de Dios: pero gracias a Él están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Este texto es un texto hermoso. Bueno, hay que decir que la 1 Corintios es la carta de la santificación. Ese concepto está esgrimido una y otra vez por el apóstol Pablo y por Sóstenes allí en la carta. Dice la palabra del Señor que gracias a Dios, dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. Es Dios el que nos da la oportunidad, el que nos da el privilegio de unirnos a Cristo Jesús. Es Dios el que nos abre el camino. Es gracias a la obra de misericordia de Dios que ha entregado a Cristo Jesús y que obra en nuestros corazones para que nosotros nos unamos a Cristo Jesús. He venido recalcando desde que comenzamos este estudio sobre los regalos en la cruz, que estos regalos se reciben única y exclusivamente por estar añadidos a Cristo, unidos a Cristo. Y esto es muy importante, porque no nos podemos engañar pensando que estos regalos se reciben de cualquier manera. Se necesita abrir el corazón por la fe al Señor Jesucristo para recibir todos estos regalos. La Biblia dice que gracias a Dios tú y yo estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios lo ha hecho, atentos, nuestra sabiduría. La sabiduría que recibimos de Dios. Nuestra sabiduría, dice Pablo, Dios ha hecho a Jesús nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación. Ya estudiamos la justificación. ¿Qué es la justificación? Que somos declarados justos sin serlo. Esa es la justificación. Ahí está ya la enseñanza de hace 2 miércoles atrás. Pero dice nuestra santificación, y es lo que estamos viendo hoy. La sabiduría que Dios nos da a nosotros está complementada o completada en la justificación, la santificación y la redención. Ya vimos la redención también. Son doctrinas que se complementan dentro del cristianismo y que nosotros debemos entender. No somos justos ante Dios por nuestras obras. Él nos ha hecho justos. Pero además Él nos ha llamado, Él nos ha apartado para ser transformados, a fin de que seamos como aquel que nos transformó y nos ha liberado. ¿Por qué podemos ser transformados? Porque Él nos liberó. Ya no somos esclavos del pecado. Eso fue lo que estudiamos en la redención. Y como ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos siendo transformados por Dios. Para que, como está escrito, si alguien ha de sacar pecho, que saque pecho en el Señor. Si alguien ha de hacer alarde, que alardee del Señor. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguien ha de gloriarse por esa transformación. Si alguien ha de decir que ese cambio es un cambio poderoso, que lo diga como debe decirlo, gracias a Dios. Si alguien debe decir cómo he cambiado, cómo he sido transformado, cómo he venido siendo modificado, si me permiten la expresión, interiormente,
es por la obra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo, es que no es por nosotros mismos. Hace muchos años, recién le entregué mi corazón al Señor, recién me convertí. Conversión es la entrega del corazón. Conversión es dejar de ser o hacer lo que veníamos haciendo para comenzar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Es entregarle el corazón. En aquel entonces, hace ya casi 25 años de estos hechos, estaba un día sentado en mi oficina y llegó un pensamiento a mi mente en este sentido. Ese pensamiento que se colocó en mi mente traía esta idea: ¿por qué he cambiado tanto? ¿Qué es lo que me ha hecho cambiar tanto? Y mira cómo son los pensamientos engañosos. Ese pensamiento venía con un engaño incorporado. ¿Por qué he cambiado tanto? ¿Será que ya era el tiempo de una madurez emocional? ¿Será que he cambiado porque tenía que quemar unas etapas y yo ya he venido quemando esas etapas? Pero de un momento a otro caí en cuenta y dije: ¿cómo se me ocurre pensar de esta manera? Si yo he sido cambiado es porque el Espíritu Santo está transformando mi corazón. La Biblia dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Acaso había podido cambiar por mis propios medios? ¿Cuántas veces al tropezar una y otra vez, con el dolor en el corazón, con la tristeza interior en el alma, quise cambiar y no pude cambiar? ¿Cuántas veces quise dejar esas malas acciones, esas circunstancias que eran tan negativas, que por supuesto ofendían a Dios, a terceras personas y me hacían daño a mí mismo, y no pude hacerlo? Pero al abrir los regalos de la cruz por la fe, al recibir la sabiduría de Dios, recibí entonces la justificación, la santificación y la redención. Fui declarado justo al Señor, ante el Señor. He venido siendo transformado, santificación, porque fui liberado. Y si alguien de nosotros ha de gloriarse en lo que Dios ha hecho, que se gloríe en el Señor. He tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas que me conocen de antes, y sé que a ti te ha pasado lo mismo. La oportunidad de encontrarme con amigos de aquella época, que reconocen el cambio y la transformación. Personas tan cercanas a nosotros, que nos conocieron y sabían cómo éramos nosotros antes de entregarle nuestro corazón al Señor. Y ahora que ven ese cambio, que ven esa transformación, ahora que notan que estamos siendo cambiados, santificación, nos preguntan: ¿por qué has cambiado tanto? ¿Qué es lo que pasó contigo? ¿Por qué noto que eres distinto? Si antes tú tenías cierta manera de ser o de hacer las cosas, ¿qué fue lo que pasó contigo? La Biblia dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si nosotros vamos a hacer notar ese proceso de santificación, si vamos a hacer notar que Dios nos apartó y nos está transformando, tenemos que nombrar a Dios. Tenemos que decir que es gracias a Él. No puedo decir una cosa distinta a esto. Gracias a Dios soy la persona que soy ahora. Gracias a Dios estoy siendo la persona que estoy alcanzando a ser. Gracias a Dios seré la persona que seré por la gloria y por la gracia de Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Qué es la santificación? Es un proceso de transformación, por el cual Dios, al apartarnos, al escogernos, comienza a transformar nuestro corazón para que nosotros podamos practicar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nosotros las llevemos a la práctica. Si nosotros podemos practicar ser buenas personas, es porque Él ya lo dispuso y el Espíritu Santo lo está haciendo en nuestro corazón. La transformación de nuestros temperamentos, la transformación de nuestro carácter,
La transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, es por la obra del Espíritu Santo. A eso se le conoce como santificación. Me gusta recordar algunos testimonios de vida, de cosas que me pasaron a mí, pero yo sé que te han sucedido a ti, y que nos dan muestra de haber sido apartados para Dios, de la santificación. Antes de entregarle mi corazón al Señor de manera auténtica, de manera verdadera, de manera personal, de manera consciente, les he compartido cómo mi vocabulario era un vocabulario soez. Claro, nuestra cultura. Algunos de nosotros crecimos en algunas casas en las cuales se utilizaban groserías. Y yo tengo que reconocer que yo crecí al lado de un gran hombre, mi padre, que utilizaba siempre las groserías para ponderar algunas de las cosas que él vendía. Como buen antioqueño, perdóneme, no quiero que nadie se ofenda con esto. Él era un comerciante increíble, pero para vender algo decía 50,000 groserías. Y yo crecí en un hogar escuchando a mi papá decir groserías. A mí me encantaban los negocios, las ventas. ¿Y sabes qué palabras utilizaba para ponderar algo de lo que estábamos vendiendo con mi papá? Las mismas groserías que le escuchaba decir a mi papá. Y esas cosas se van quedando en el corazón. ¿Cómo sería mi lenguaje? Que ya después, obviamente, del tiempo y de la práctica de estas cosas, casado, mi esposita me decía: Hernán, ¿a ti no te da pena escucharte? ¿No te da pena escuchar las palabras que dice? Y yo no solamente era grosero, sino que era necio, porque le decía: no, a mí no me da pena. Es algo que aprendemos, pero que se va arraigando en el corazón. ¿Me creerías si te digo que el haber sido apartado a Giasmós para comenzar ese proceso de santificación, o que en ese proceso el Señor sacó de mi corazón esas malas palabras? ¿Me creerías si te digo que hace 25 años yo no pronuncio una grosería? Que el Señor me las quitó del corazón en el agiasmos, en la santificación. Solo Dios puede hacer algo así. Esa es la santificación. Esto es un ejemplo simple de todas las cosas que Dios ha venido haciendo en mi vida, en tu vida, en lo que significa este proceso de santificación. Es solo un testimonio sencillo. Tengo muchos testimonios para compartirte de cómo Dios me ha venido transformando, de cómo Dios me ha venido cambiando para llevarme a ser una nueva persona, para llevarme a ser esa nueva creación que puede practicar las buenas obras de Dios. Y quiero compartir hoy con ustedes lo que no es la santificación, porque es importante comprender estos conceptos que voy a dar, que no son la santificación, porque si no los entendemos, nos engañamos con estas cosas. Número uno, ¿qué no es la santificación? No es una virtud moral. La santificación no es una virtud moral. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no hacemos bien las cosas porque somos virtualmente morales, porque somos tan buenos que no cometemos ningún error. No, como lo expliqué el domingo, la moral es determinante y nosotros debemos apuntar hacia hacer las cosas bien, moralmente hablando. Pero la santificación no son virtudes morales. La santificación es la transformación del corazón para llegar a ser las personas que Dios quiere que sea desde adentro del corazón. No hacemos lo que hacemos de manera correcta porque nos dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro o hay que hacer lo demás. Lo hacemos porque el Señor coloca en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. En Juan 8:7 la Biblia nos dice: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que nunca haya cometido un error,
que nunca haya cometido un pecado, que nunca se haya equivocado, pues que tire la primera piedra. Me impacta hoy ver cómo en este mundo tan variable, de conceptos tan variables, hay personas que se creen mejores que otras. Hay personas que creen que ellos nunca se equivocan y que moralmente tienen un estatus mayor. A mí sí que me molesta encontrar esa clase de personas que creen que ellos son los buenos y los demás son los malos. La Biblia dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La santificación no son virtudes morales. La santificación es reconocer que nosotros nos equivocamos y que a pesar de que queremos hacer lo bueno, cometemos errores, pero Dios nos está transformando. ¿Cuándo fue la última vez que cometiste un error? Tal vez pudo haber sido hoy. Sabes, Dios te está cambiando para que no vuelvas a cometer ese mismo error. Dios te está transformando, Dios me está transformando para que no volvamos a caer en lo mismo. Pero nosotros no somos jueces morales de nadie. No podemos serlo, nosotros mismos quedaríamos juzgados. La santificación no es una virtud moral. Número 2, ¿qué no es la santificación? No es una práctica religiosa. Hay personas que creen que el cristianismo es la práctica de una religión. Trataré de explicar esto de la manera más corriente. Hay personas que piensan que cuando llegamos a la iglesia tenemos que vivir un conjunto de normas que se nos enseñan en la iglesia. En la ignorancia que maneja este mundo sobre las cosas espirituales y sobre las cosas que pasan en la iglesia, cuando nosotros le decimos a las personas que nosotros no tomamos o que no nos emborrachamos, nos dicen: es que ya el pastor le prohibió el licor. Y la gente piensa que el cristianismo es una religión de prohibiciones. ¿Qué tan equivocados están? El cristianismo es una vida en libertad. Es la vida libre para hacer lo bueno. Es la libertad que tenemos para elegir hacer lo correcto. La santificación no es una práctica religiosa. La santificación es la transformación del corazón. Y si alguno de nosotros ha decidido, Dios le permite no tomar licor para emborracharse, fue otra de las cosas que Dios me quitó de encima. Gracias, Señor. Fue otra de las cosas que el Señor me quitó de encima de manera sobrenatural por haber hecho el agiasmos, por haberme apartado para ser transformado. Pero yo no me emborracho no porque a mí me lo haya dicho alguien. Yo no me comporto como me comporto porque alguien me haya dicho cómo me tengo que comportar. La santificación es la transformación interior que me permite comportarme de alguna manera, si me permitan la expresión, por el poder de Dios en el corazón. En 2 Timoteo 3:5, mira lo que dice la palabra del Señor. 2 Timoteo 3:5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. El cristianismo no es una religión de apariencia. No puede convertirse nuestra fe en una religión de apariencia. Dice la Biblia: aparentarán ser piadosos. ¿Sabes que hay personas que viven así? Aparentan ser piadosos. Es como si estuvieran siguiendo una religión. Delante de las personas viven de una manera, pero a espaldas de ellas viven de otras. Como si pudiéramos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros tenemos que ser auténticos. Si algo no le agrada a Dios es la hipocresía. Nosotros tenemos que ser auténticos. Dios está transformando nuestro corazón, no para que vivamos un conjunto de normas. Hay personas que cuando llegan a la iglesia preguntan: bueno, pastor, ¿cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? Porque yo quiero ser transformado así como veo otras personas transformadas. El paso 1, 2 y 3 es que le abras el corazón a Dios, que seas apartado para Dios y que Dios comience a transformar tu vida. Ese es el cristianismo. Es la única manera. Si no, podríamos convertirnos
en lo que el Señor Jesucristo denunciaba: hipócritas religiosos, que hacemos las cosas de una manera delante de las personas y otras a sus espaldas. La apariencia de la piedad, pero su conducta, dice, desmentirá el poder de la piedad. No podemos tener una religión de normas. Tenemos que tener una relación de corazón que nos lleve a ser transformados. El Espíritu Santo en nuestro corazón es el agente transformador. Nunca se me olvida, en una consejería con una persona que tuve hace más de 20 años, tal vez unos, 20 años, que llegaba de otra iglesia, de una iglesia donde manejaban muchos legalismos. Las mujeres no podían utilizar pantalón ni pintarse la cara. Este hombre me dijo allí: Hernán, es increíble la hipocresía que nosotros manejábamos. 2 cuadras, 1 cuadra y media antes de llegar a la iglesia, me acuerdo que me dijo: mi hija se quitaba el pantalón para ponerse la falda y se quitaba el maquillaje de la cara. ¿Qué clase de hipocresía era la que nosotros vivíamos?, me dijo este hombre. Qué cosa tan impresionante, hay personas que viven así. Recuerden este concepto de la teología integral: libertad en santidad y santidad en libertad. Somos libres para hacer lo bueno. Y número 3, ¿qué no es la santificación? No es la erradicación de la naturaleza pecaminosa. Mira lo que dice Romanos 7, versículos 15 al 18. No es que la naturaleza pecaminosa quedó erradicada y ya nosotros no volvamos a cometer errores. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Este versículo, estos versículos son poderosos. Son poderosos porque es una revelación dada por Dios. Pero ¿sabes por qué son poderosos? ¿Por quién los escribió? El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, un hombre que fue apartado por Dios, que fue agiasmos, apartado para ser un hombre santo de Dios, como somos tú y yo, está diciendo: no entiendo lo que a mí me pasa, porque hago lo que no quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y termina diciendo: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No nos descuidemos, porque en nuestro corazón, por allá de forma profunda, hay una naturaleza que se conoce como la naturaleza pecaminosa. Y si nosotros no estamos firmes delante de Dios, si nosotros no tenemos una relación, como te decía al principio, personal con Dios a través de Jesucristo, podemos ser presas de esa naturaleza pecaminosa y no del poder del fruto del Espíritu Santo. La santificación no es que ya no volvemos a pecar porque se eliminó la naturaleza pecaminosa. No, eso no es la santificación. La santificación es transformación cotidiana. Cada día cometemos menos errores, cada día dejamos de hacer menos mal las cosas para hacerlas mejor. Esa es la santificación. Bueno, terminemos esta enseñanza en 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Como hijos obedientes. Me gusta cómo empiezan estos versículos. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Ya dijimos que el cristianismo o la santificación no es una virtud moral, o no son virtudes morales. Ya dijimos que la santificación no es una práctica religiosa. Y dijimos que la santificación no es la eliminación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en nuestra relación con Dios nosotros debemos ser obedientes. Por supuesto que hay una palabra que Dios espera que nosotros cumplamos. Por supuesto que hay unos mandamientos que Dios espera que nosotros llevemos a cabo. Lo que he tratado de enseñar, o lo que quiero compartirles hoy para terminar,
Es que si bien es cierto, hay unas enseñanzas, unas ordenanzas, una manera de hacer las cosas, no debemos hacerlas porque alguien nos obligue a hacerlo. No tiene ningún sentido que nosotros vivamos una religión postiza. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos las cosas porque alguien nos lo imponga. Lo que tiene sentido es esto: ser hijos obedientes. El Señor Jesucristo dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Nosotros estamos saliendo de la ignorancia. De hecho, ya no somos ignorantes. Lo que dice la Biblia es que ahora somos sabios, y nuestra sabiduría es la justificación, la santificación y la redención. Como hijos obedientes, no hagan lo mismo que hacían antes cuando eran ignorantes. Como hijos sabios, no hagan lo mismo. No se dejen guiar por los malos deseos, como cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes agios, santos. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. La palabra griega agios significa santos. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santos. La oportunidad de ser santos nos la está dando el Señor al habernos apartado en la santificación. La base para la palabra santos y santificación es la misma en el Nuevo Testamento. Es la palabra agios. Hemos sido apartados por Dios para ser santos. La Biblia dice, el apóstol Pedro: más bien sean ustedes santos. Él nos dice: no vivan de la forma como vivían antes. Como hijos obedientes, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ser santo es la consecuencia de haber sido apartados para Dios en el proceso de santificación. Estamos siendo transformados. Ya no somos los mismos de antes. Ya no nos podemos dejar guiar por los deseos pecaminosos como nos dejábamos guiar antes, cuando no conocíamos, cuando no habíamos destapado estos regalos. Ahora somos nuevos. Ahora estamos siendo transformados. Qué hermoso regalo este de la santificación. Dios está haciendo una obra tan poderosa en nuestro corazón, que nos está transformando para que nosotros podamos dar un testimonio de que es posible practicar unas buenas obras que Dios dispuso de antemano en el proceso de santificación. Quiero animarte y animarme a ser sensibles a Dios. Quiero animar a la iglesia a que seamos sensibles a Dios en el fondo de nuestro corazón, que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos en dónde necesitamos ser transformados, pero también que destapemos ese regalo. Ya no somos los mismos. El Señor Jesucristo en la cruz nos ha apartado para Él. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por seguir estas enseñanzas de los regalos de la cruz. Gracias porque hoy estamos terminando. Es la última entrega de este ciclo, de este estudio que Dios nos dio. Y esta entrega tiene que ver con un regalo maravilloso, que es la oportunidad de ser cambiados para la gloria de Dios. Por su gloria, por su poder, estamos siendo transformados. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que siga transformando nuestro corazón. La Biblia dice: sean santos, porque yo soy santo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por estos regalos tan maravillosos que tú nos has dado al morir en la cruz en la persona del Señor Jesucristo. Gracias porque hemos sido apartados. Tú nos apartaste, Señor, nos apartaste en este
proceso tan hermoso de santificación. Nos hiciste nuevas creaciones, nuevas criaturas, nuevas personas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Señor, yo te pido por ser sensible. Yo te pido por ser sensible en el interior de mi corazón. Yo te pido, Señor, por ser sensible para reconocer mis pecados, para reconocer mis fallas. Yo reconozco que cometo muchos errores, Señor, fallas y pecados, y hoy me arrepiento de todas esas cosas. Yo te pido, Señor, que transformes esa manera de ser. Yo te pido que en este proceso de santificación el Espíritu Santo transforme aquellas cosas negativas que aún hoy me acompañan y me permita ser transformado. No me permita, Señor, bajo ningún aspecto, ser un juez moral de nadie, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Permíteme ser un testimonio de vida. Permíteme caminar dando un testimonio, Señor. Ayúdame a cambiar. Y esto que te pido, Señor, lo pido para mis preciosos hermanos. Que el habernos encontrado contigo sea algo tan poderoso que suscite, Señor, un cambio, una transformación que se note, que se vea. Una transformación que hable de lo que hemos destapado nosotros en la cruz. Gracias por ser nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Gracias porque tú vienes cambiando nuestra vida y ya no somos los mismos. Y aunque reconocemos que nos falta, Señor, todavía mucho que cambiar, estamos dispuestos a ser transformados. Que nuestra relación contigo sea el factor clave para ese cambio y para esa transformación. No nos permita seguir normas religiosas pensando que de esa manera te agradamos a ti. Ayúdanos, Señor, a incorporar en nuestro corazón tus mandamientos, tus palabras, y caminar sobre ellos como hijos obedientes. En el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido por cada uno de nosotros y por todo el que vea este video, Señor, para que sea, Señor mío, transformado en este agiasmos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por brindarme toda tu atención. Me gustaría hacer una oración, la oración fundamental, la que llamamos la oración de fe o de arrepentimiento. ¿Sabes algo? Sin esta oración no hay posibilidad de cambio. Sin esta oración no hay posibilidad de ser transformados. Muchos hemos querido cambiar cosas negativas que no hemos podido hacerlo. Solo cuando Cristo llega al corazón recibimos la oportunidad en la santificación de ser transformados. Así que si estás hoy unido a nosotros por primera vez, te pido que repitas conmigo esta oración y lo hagas de todo corazón. Di conmigo esto. Vamos a acompañar a quien haga esta oración hoy por primera vez. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, te doy la bienvenida. Bienvenido a casa, te mando un abrazo de todo corazón. En pantalla se está saliendo un código QR, el número de WhatsApp de nuestra iglesia, para que nos escribas, para que bajes el formulario, para que nos digas que hiciste esta oración. Nada nos haría más feliz de saber que hoy recibiste al Señor Jesús en tu corazón y que vas a comenzar a ser transformado en ese proceso que estamos todos nosotros. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, qué hermoso. Que Dios te bendiga. La hago siempre con la convicción de mi corazón. La hice hace 25 años
cuando llegué a la iglesia con esa gran necesidad de un cambio, pero la hago todo el tiempo como necesitando reafirmar, Señor, que estás en mi corazón. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a casa. Hagamos una oración por diezmos y ofrendas. Gracias, iglesia. Sigamos dando al Señor lo que a Dios le corresponde, los diezmos y las ofrendas. Sigamos practicando estos principios de la palabra. La Biblia dice que los justos en épocas difíciles fueron prosperados. Lo estuve leyendo en estos días, Salmo 37. Qué hermoso. Los que practicaron los principios bíblicos en épocas difíciles recibieron el respaldo de Dios. Oremos para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de diezmar y ofrendar, pero oremos también por personas que tengan dificultades, hogares y familias que puedan tener problemas en este momento. Padre amado, gracias. En el nombre del Señor Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de recibir los ingresos de nuestros trabajos, de los negocios, de las empresas de quien los tiene. Gracias, Señor, por las habilidades, los dones, las profesiones. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de generar unos recursos para la bendición de nuestras casas, de acuerdo a la promesa que hay en tu palabra, de abrir los cielos, Señor, y enviar bendición hasta que sobre y abunde. Hoy te pedimos, Señor, que justamente eso suceda en nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo reconozco en el diezmo y la ofrenda una buena muestra de administración bíblica. Y también, Señor, oramos para pedir por los hogares que tengan dificultades económicas, por las personas, por las familias que están llegando a este término del año con problemas en el área económica. Señor, es diciembre y diciembre trae muchas gestiones y gastos. Hoy te pedimos porque los cielos se abran y tu bendición venga sobre nosotros, y que en ningún hogar falte nada, Señor. Que en ninguna casa falte en este tiempo la provisión que viene de lo alto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Vamos a hacer una oración para terminar. No olvides que tenemos una cita para pasado mañana, viernes, a las 6 de la mañana. 1 hora de oración de intercesión, 1 hora de adoración a Dios. Y por supuesto, nuestra cita dominical. No te pierdas los servicios de domingo 13, 20 y 27, porque el Señor trae una enseñanza muy poderosa que está colocando en mi corazón. Padre, gracias. Gracias por este tiempo en el que nos permites la unidad de la iglesia. Yo te alabo y yo te bendigo por el estudio que llevamos a cabo sobre los regalos de la cruz. Gracias, Señor, esto ha sido increíble. Por tu revelación y tu palabra a nuestro corazón. Que podamos todos practicarlos, vivirlos, afianzarlos en Cristo Jesús. Bendice cada persona, Señor, que se ha conectado fielmente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a la iglesia. Bendigo la fidelidad en las conexiones virtuales. Y te pido, Señor, que seas tú dándonos, Señor mío, el aliento para seguirlo haciendo mientras llega el momento de la presencialidad. Danos una linda noche, un bello descanso, y permítenos tener un término de semana extraordinario de tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.